Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén bien. Bueno, vamos a continuar una vez más con nuestra clase, nuestra serie de la historia de la iglesia. Hoy es el tema número 29, amén. Vamos a darle continuidad a esto. Hoy es el tema 29. Vamos a hablar un poquito más sobre la conversión de Calvino y las turbulencias en Ginebra, ¿ok? Ya dijimos algunas cosas acerca de Calvino, ya mencionamos algunas, pero hoy vamos a seguir hablando un poquito más de lo que él vivió, de cosas que sucedieron también en Ginebra, donde él fue la ciudad donde él pues prácticamente emergió o surgió, de alguna manera se vio más como una figura, ¿verdad?, del protestantismo. Entonces, antes de iniciar, acompáñame a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a aprovechar el tiempo. Padre, gracias damos en esta tarde una vez más por su amor y su misericordia. Hoy queremos reconocer que nada somos sin ti, Padre. Lejos de ti no hay nada que podamos hacer, Señor. Separado de ti nada podemos hacer. No hay una vida que valga la pena vivir lejos de ti, Señor. Que este mundo a veces nos quiera engañar con las cosas que ofrece. Sinceramente no hay nada que valga la pena, no hay nada que sacie bien en nuestro corazón, Señor. Pedimos que en este tiempo de clase Dios nos haga atentos a tu palabra y a todo lo que vamos a estar aprendiendo en esta clase de la historia de la iglesia, Señor. Creemos que aunque es una clase tú puedes hablar en nuestro corazón, porque no creemos que tu palabra está limitada, Señor. Tú siempre nos hablas, debemos tener un corazón enseñable para aprender de la historia de la iglesia, de cuidar, de caer en los errores que aunque muchos con una buena intención se levantaron, pues también cometieron ciertos errores, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón y ese espíritu enseñable, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre los primeros años de la vida de Calvino y su educación. La semana pasada mencionamos algunas cosas, pero hoy vamos a seguir hablando un poquito más de eso. Por ejemplo, miren, Calvino, bueno, su viaje comenzó, ¿se acuerdan que dijimos? A Ginebra, muchos años antes en la ciudad, antes de llegar ahí, bueno, dijimos que ahí fue donde él, ¿verdad?, empezó a guiar, pero muchos años antes, en la ciudad catedralicia francesa de Noyon, a unas 60 millas al norte de París, fue donde él nació, ¿ok? Ya dijimos que su padre se llamaba, bueno, ya en español es Gerardo Calvino, él era su padre, y era un abogado de la catedral y secretario del obispo local. Esa era la afición de su padre, el oficio o el trabajo que él tenía. Entonces, no se sabe mucho de la mamá de Calvino, ¿verdad? Salvo que murió cuando él tenía aproximadamente unos 5 o 6 años. De eso no hay mucha información. Pero su padre tenía contactos y pudo conseguir un modesto beneficio eclesiástico, es decir, o una beca para costear la educación de Juan Calvino. Así que a los 14 años comenzó a estudiar en la Universidad de París. Y bueno, pues él obtuvo su maestría más o menos en el año de 1528 y tenía la intención de hacer carrera en la iglesia, pero sus planes fracasaron. Ya no es muy común, bueno, ya no como antes, pero en algunos todavía existe. Algunas universidades, antes estaba más normalizado, digamos, ¿no? Pero antiguamente, uno podía estudiar en las universidades para ordenarse. Bueno, hay muchas universidades en las que daban teología, ¿ok? Hoy sigue habiendo licenciatura en teología en ciertas universidades, aunque no son universidades por decirlo así, cristianas, en el sentido de que fueron fundadas por cristianos. No, pero hay unas que sí siguen dando teología o licenciatura en teología. Una persona cualquiera puede entrar a la carrera y estudiar teología. Es una carrera que dura, dependiendo de la universidad, ¿no? El primer estudio puede durar hasta 3 o 4 años. También es una carrera. Entonces uno se recibe de eso y pues ahí está el conocimiento, cualquiera lo puede adquirir. Bueno, y en esa época también era muy popular que muchos estudiaran para ser ordenados como sacerdotes. Hoy, bueno, la Iglesia Católica sigue manejándolo igual. A los seminarios se estudian
es una carrera, porque duran años estudiando, hermano, no los ordenan hasta que terminan, son muchos años de estudio. Pero bueno, aunque ya sabemos que lo importante sí es importante estudiar, esto es algo que se hizo así, pero lo más importante es que el corazón esté conquistado por Jesús, ya sabemos. Pero bueno, sigue existiendo eso. Entonces, resulta que su padre se había peleado con el obispo y había sido excomulgado, fíjense. Se enfadó y le comunicó a su hijo Juan Calvino que debía cambiar su orientación hacia el estudio del derecho. Pues Calvino, pues como un hijo obediente, ¿qué hizo? Bueno, empezó a estudiar, ¿verdad? Derecho, entró en este curso de estudios jurídicos en las universidades de Orleans y de Bourges, y bueno, él se tituló como licenciado en Derecho en el año de 1532. Esa fue la carrera que al final él estudió y se recibió. Bueno, no se sabe exactamente cuándo fue la fecha en que él se convirtió, o sea, exactamente, o las circunstancias, ¿verdad?, en que se convirtió el protestantismo, o sea, que dejó el catolicismo para su primer encuentro. Ya no se sabe exactamente, pero lo que sí podemos decir es que, o lo que sí podemos aquí mostrar es que su primer encuentro significativo con el protestantismo parece haber tenido lugar con una persona llamada Melchior Walmart, no Walmart, no de la Walmart, Walmart, así como escuchan. Su profesor de griego en Orleans. Resulta que este hombre, Walmart, era en realidad un luterano secreto en aquella época, cristiano de la secreta, ¿no? Bueno, pues él estaba de acuerdo con las cosas de Lutero. Aunque es imposible, según la historia, poderlo saber con certeza, Walmart pudo haber sido quien introdujo las ideas protestantes a su joven estudiante de griego, Juan Calvino. O sea, se cree que por ahí fue que el catolicismo. Y tiene mucho sentido porque recordemos, la semana pasada, recordemos que estábamos estudiando los pasajes, ¿se acuerdan? De que estamos examinando la argumento hipostática de Jesús y nos estamos yendo las palabras originales y cómo está escrito, cómo está todo eso, la gramática. Bueno, tiene sentido que al estudiar en el original, que al estudiar en el griego, pues Calvino fuera asombrado por las verdades bíblicas, y bueno, de ahí que dejara o que empezara a abandonar el catolicismo al ver cómo la palabra de Dios pues es verdadera y decía cosas que la Iglesia Católica no hacía en esa época. Ahora, lo es notable que en el año de 1546 Calvino dedicara su comentario de Segunda de Corintios a Walmart, porque él lo describe de esta manera como su más distinguido maestro. Fíjense, él lo menciona en su comentario, así de esta manera. Ya sea por los esfuerzos evangelizadores de Walmart o no, el joven Calvino había experimentado un cambio de vida y abrazó la causa protestante en algún punto entre 1533 y 1534 más o menos. Es el periodo en el que se data que él ya pues adopta el protestantismo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algo muy interesante. Recuerdan que él escribió o hizo varias obras, pero una que se llamó La institución de la religión cristiana. ¿Recuerdan que lo mencionamos? Bueno, antes de este periodo no hay prueba de que Calvino haya cruzado el Rubicón y se haya convertido en protestante. Publicado por primera vez en mayo de 1536, la institución de la religión cristiana fue el esfuerzo de Calvino por presentar un resumen de los puntos principales de la fe cristiana. En esta obra él expone, de alguna manera trata de resumir, ¿verdad?, cuáles son pues las cosas que debe creer un cristiano, ¿okay? De alguna manera como de confesión de fe, pero ya más estructurado, es lo que trata de ver ahí, ¿no? Al principio, esta obra solo tenía 6 capítulos. A lo largo de su vida, esta obra, este volumen lo fue pues ampliando, ¿okay? Le fue añadiendo, hasta llegar, fíjense, de tener 6 capítulos hasta tener 80 capítulos en la edición final, para el año de 1559, fíjense, le siguió ahí aumentando.
Bueno, según casi todas las opiniones, se considera una de las grandes obras teológicas de la historia de la iglesia cristiana. Algunos lo consideran de esa manera. No lo leen, mejor lee la Biblia, pero si un día lee un poco de eso, bueno, va a poder ver, ahí está prácticamente plasmado todo lo que Calvino creía y enseñó también, ¿no? Entonces ahí está mucho de su obra, de su doctrina, de lo que él creía. En uno de los raros momentos de autorrevelación, por decirlo de alguna manera, Calvino habla de su conversión al protestantismo. En el prefacio de su comentario a los Salmos, que esto lo publicó por ahí del año 1557, describe su conversión inesperada. Él escribe lo siguiente, fíjense. Lo primero que ocurrió fue que mediante una conversión inesperada, Dios domó e hizo enseñable una mente demasiado obstinada para sus años, porque yo era obstinadamente adicto a las supersticiones del papado y nada menos que eso podía sacarme de tan profundo atolladero. Así que este mero sabor de la verdadera piedad que recibí me encendió. Ahí le describe lo que él experimenta como su conversión, algo inesperado, ser completamente adoctrinado, ¿verdad? Por las cosas, ahora sí que valga la redundancia, por la doctrina de la Iglesia Católica. Todo estaba ahí completamente, pues sí, hipnotizado por eso. Él describe que su conversión fue algo inesperado, o sea, algo que tal vez no buscaba, algo que tal vez nunca consideró, pero en un punto pues sucedió, ¿sí? Bueno, él describe que sí se convirtió. Ahora, no podemos decir, y si era o no era hijo de Dios, si era nacido de nuevo, no sabemos verdaderamente. A ciencia cierta no es algo que podemos saber. Independientemente de eso, él lo describe de esta manera. Ahora, aunque Calvino parece referirse a una experiencia en particular de conversión, la mayoría de los estudiosos creen que en realidad hubo un proceso, ¿ok? Es probable que se encontrara con el protestantismo en algún momento de sus estudios, como ya lo dijimos, tal vez, como lo mencionamos, a través de este hombre de apellido Walmart, pero se resistió porque era, como él decía, obstinadamente adicto, ¿verdad?, a las supersticiones del Papa, ¿no?, a las ideas del catolicismo. Luego, con el tiempo, ciertamente, para el año de 1533 o el 1534, más o menos, se comprometió plenamente con el protestantismo. Es decir, que algo pasó en un punto de tanto estar leyendo y estar estudiando la palabra de Dios, bajo la tutela de este hombre, que abrazó el protestantismo, o sea, se convirtió en el catolicismo. Algo leyó, algo vivió, él tuvo pues hay una experiencia muy personal, y bueno, eso lo hizo abrazar el catolicismo. Esto me recuerda que Dios a cada uno no se nos presenta específicamente en la misma manera. A lo mejor a uno en la calle caminando, ¿verdad?, no orando, y el Señor ahí lo convierte, o a otros en un cuarto solos, a lo mejor a otros diferentes maneras. No podemos nosotros como estandarizar, es que hermano, si no fue a las 3 de la tarde, entonces te convertiste. No podemos decir eso, porque eso es como limitar el poder de Dios, ¿no? Dios, cada uno de nosotros somos diferentes, y Dios sabe cómo hablarnos y revelarse a cada uno. En el caso de Calvino, pues él lo narra de esta manera. Y se entiende que por lo que él dice fue algo inesperado, ya que había sido un católico devoto que él nunca se planteó abandonar a la iglesia, como él llamaba, la iglesia madre, ¿no? Nunca se consideró esa idea. Puede que no haya habido, incluso podemos decir esto, que puede que no haya habido una experiencia del camino a Damasco, ¿verdad?, como lo que le sucedió a Pablo en sí, pero la propia conversión del Calvino no fue menos profunda. A lo mejor él no tuvo un encuentro así súper, o no lo describe así, ¿verdad?, de que miró el cielo abierto, pero pues si él tuvo un cambio genuino, pues eso se vio después, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? Bueno, donde él emergió, donde como figura del protestantismo, de la reforma, donde él digamos, de una semilla más, fue en Ginebra, ya lo dijimos, ¿se acuerdan? Ginebra, esta ciudad, fue un campo, pues,
de minas, político y religioso. ¿Por qué? Porque empezó a haber muchos conflictos ahí, muchos problemas. Cuando Calvino se aventuró inadvertidamente en la nueva República de Ginebra en el verano de 1536, él ya era protestante, ¿no? Ya no estaba en el catolicismo. Se encontró con una ciudad muy, pues, molesta o ruidosa, ¿no? En transición. Curiosamente, no toda la gente de Ginebra estaba entusiasmada con la decisión de convertirse en una ciudad protestante, porque recordemos, Ginebra era una ciudad católica, ¿ok? Ellos, lo que predominaba era el catolicismo, ¿no? Pero cuando Calvino entra en escena y empieza a aparecer y empiezan a introducir la reforma, pues no toda la ciudad quería ese cambio, no todos estaban de acuerdo. De hecho, la mayoría de los ciudadanos de Ginebra seguían manteniendo su lealtad a Roma. No es algo extraño, ¿sí o no? Que llega un cambio y la gente muchos no están abiertos al cambio, ¿no? Bueno, para complicar más las cosas, estos dos hombres, Calvino junto con un hombre que ya mencionamos, ¿se acuerdan que dijimos Farel, de apellido Farel? Pronto se convirtieron en objeto de la animosidad de un tal Pierre Caroli, ¿okay? Bueno, está en francés, no lo voy a decir en francés, nos estamos aquí en México, pero Pierre Caroli, un teólogo educado en Sorbona, sorprendentemente acusó a Calvino de negar la deidad de Cristo. Estos primeros años de 1536 a 1538 fueron muy difíciles para Calvino y para Farel, porque pues descubrieron lo difícil que era navegar en el campo de las minas político y religiosas que era Ginebra. Esto que estaban haciendo ellos, hermanos, acuérdense que ya lo dijimos en un momento, Calvino nomás iba de paso por Ginebra, no se iba a quedar, pero este hombre Farel le rogó que se quedara, le insistió, y tanto fue que hasta le dijo o lo maldijo, que si no se quedaba, pues que le iba a caer una maldición de parte de Dios. Pues Calvino se asusta y pues de tanto insistir, él piensa y dice, bueno, pues me voy a quedar. Entonces empiezan la obra evangelizadora a la ciudad de Ginebra. Fíjense, hermano, nosotros lo leemos y bueno, la ciudad, pero imagínense, hermano, que quisiéramos evangelizar a todo Mexicali, para que todos fueran protestantes, ¿no? No, pues ahí quedamos en la Santa Isabel, la primera, ¿no? Pero ellos se aventaron toda la ciudad, hermano, fue un trabajo. Pero bueno, una cosa que aceleró, por decirlo así, el proceso de la conversión de la ciudad, de manera general, es que ellos hablaban mucho con la gente que estaba en la política, es decir, con los gobernadores, con los gobernantes, con gente que tenía mucha influencia, que estaban pues, en estos cargos políticos en servicio de la ciudad. Entonces fue una buena estrategia, porque desde ahí, pues ya las leyes, todo empezó a cambiar para que la ciudad empezara a adoptar un estilo de vida más apegado al protestantismo y de dejar la tradición católica. Por eso fue muy efectiva en ese sentido, y muy el tiempo pues, en el que tardó no fueron dando, porque bueno, mucho de lo que ellos hablaron con los gobernadores, con los gobernantes. Entonces por eso también aquí uno, si les quiere hablar, pues hasta nos agarran a batazos, ¿no? Pero ellos cobraron valor y lo hicieron, ¿no? Ahí pues encontraron esto. Ahora, durante los 2 años siguientes, Calvino trabajó con Farel para convertir a Ginebra en una ciudad protestante, no solo de nombre, sino en realidad también. Juntos elaboraron una nueva confesión de fe que fue fuertemente resistida por la gente de Ginebra por considerarla demasiado gravosa. Y sí fue un arduo trabajo, aunque a lo mejor mucho de lo que ellos dijeron, primeramente, pues mayormente era para la ciudad, aunque hablaban con los gobernantes, pues sí fue un arduo trabajo, ¿no? Estar ahí toda una ciudad, imagínense, trabajar para que toda una ciudad desechara o cambiara una tradición que era el catolicismo por el protestantismo, ¿no? Fue todo un reto, ¿no? Que ellos tuvieron que enfrentar. Pero bueno, las tensiones entre el consejo de la ciudad y estos dos reformistas aumentaron y finalmente, fíjense, las cosas llegaron a un punto crítico el domingo de Pascua de 1538, cuando Calvino y Farel desafiaron a los magistrados. Fíjense esto: los magistrados les habían ordenado que administraran la cena del Señor según la forma de Berna, que exigía pan sin levadura. Ahora,
Entonces, son tradiciones, son ideas, porque pues aquí nosotros no lo hacemos con pan sin levadura, ¿no? Porque eso no es lo importante, ¿sí o no? En la celebración de la Santa Cena, lo importante es traer a memoria el sacrificio de nuestro Señor y lo que significa el pan y el vino, que es la sangre y el cuerpo de Cristo, la sangre del nuevo pacto, que fue derramada para poder darnos dar ese acceso al Padre. Y recordar siempre el sacrificio del Señor. No era importante si el pan era de la Biblia o de no sé qué, o sea, no, y digo, ahorita menos. Entonces, pero muchos de repente quieren meter ese tipo de supersticiones a las tradiciones de la iglesia. No tiene, el punto de celebrar la Santa Cena es recordar el sacrificio del Señor. Y si no hay, o no, o sea, nosotros, pues, digo, ¿verdad? En esa época, cuando los primeros cristianos lo hacían, que era una cultura diferente, ¿okay? Era una época diferente, claro que sí usaban vino, pero aquí nosotros no vamos a usar vino, porque aquí la cultura mexicana, ¿cómo está? Imagínense, nosotros, va a pasar aquí. Entonces, por eso utilizamos en vez del vino otra cosa. No tiene que ser necesariamente vino. En esa época sí lo hacían porque era algo cultural, ¿okay? Era diferente. Aquí es otra cosa más. Entonces, pero bueno, ¿por qué tuvieron problemas? Bueno, porque ellos, esta manera de celebrar la Santa Cena, la forma de Berna que se le llama, exigía un pan sin levadura. Tanto Calvino como Farel, ¿qué creen que hicieron? Pues se negaron a esto, a servir la cena con pan sin levadura, porque pues no era necesario. O sea, ¿dónde dice? ¿No? La Biblia no dice eso, nunca se especifica. Y bueno, ¿qué pasó? Por esto ellos fueron desterrados. Fíjense, hermanos, ellos fueron desterrados. Tanto Calvino como Farel recibieron la orden de abandonar la ciudad y se les dio 3 días para hacerlo, por no querer ir según la tradición. Ahora, en esa época de la Reforma, acuérdense que había una, no lo quiero decir así porque va a sonar medio místico, ay, hermano, tienen los espíritus. Pero cuando decimos la palabra espíritu, no nos referimos a que algo viene y se nos posee, no, me refiero a una actitud, a un sentido. ¿Okay? Es en el sentido que la mayoría de las veces la palabra de Dios se usa esta palabra. ¿Okay? Cuando dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, no es que exista un espíritu de temor, porque luego viene canciones que huye, ¿no? Ya saben cuál. No, porque pues no es así, sino a la actitud, ¿ok? Al comportamiento, al sentir, ¿ok? En ese sentido es en el que usamos a veces esa palabra, ¿ok? Entonces, en la época de la Reforma había una actitud, podemos decirlo de esta manera, y explicando lo que dije, pues un espíritu de cambio, de desafío, de hacer, ¿verdad? Esta transición de protestar contra las cosas que estaban mal, que la iglesia estaba haciendo en ese momento, en este caso la iglesia católica, y decir la verdad, o sea, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, por eso los reformadores eran desafiantes a las autoridades. Por eso siempre se iban en contra de las tradiciones del catolicismo, porque estaban protestando y estaban hartos, cansados de las mentiras, de los engaños y de la hipocresía de la iglesia. Por esa razón, por la hipocresía voy a decirlo de esta manera, de la iglesia, por los falsos testimonios o por los malos testimonios, por los malos ejemplos de los cristianos en la historia, se dieron movimientos como la Ilustración, donde se le dio más importancia a la ciencia que a la teología, donde la gente, las personas le empezaron a creer más a los físicos, a los científicos, que a la iglesia, porque la iglesia estaba fallando y falló en ser lo que debía ser, la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, cuando leemos un poquito de esos movimientos culturales, el Renacimiento, ¿verdad? Ya lo dije, la Ilustración, todo esto, el Barroco, bueno, eso ya es más artístico. Fueron mucho de esto vino porque la ciencia empezó a dar, por decirlo de esta manera, traer ciertas avances o beneficios a la gente, al mundo, más
mucho más, o no mucho más, pero de una manera diferente de lo que la iglesia estaba haciendo. La iglesia empezó a perder terreno en el corazón de la gente. Porque ahí está un enfermo y bueno, con el padre, no, pues está endemoniado, ahora levítalo para allá. Oye, pero si está enfermo, pues, ¿cómo? O sea, no siempre es así. Entonces, muchos extremos religiosos y por muchas razones, ¿verdad? Por el oscurantismo, porque los que estaban en el servicio de la iglesia, en el clero, en este caso del catolicismo, eran hombres ambiciosos que no amaban las almas, que no les importaba el bienestar espiritual del pueblo y de la iglesia. Lo único que querían era la posición, era la riqueza, era la comodidad de estar ahí en el servicio. Sucedían todo ese tipo de cosas. Pues con el tiempo, las sociedades se fueron decepcionando, entonces empezaron a adoptar otras ideas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en esa época una de las cosas que hizo que la reforma fuera como fue, era que la actitud de los reformadores fuera desafiante siempre. Esto no significa, hermanos, que nosotros tengamos que tener esa actitud, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Entonces, ¿qué, hermanos? Si alguien me pregunta que si, pues ya saben, María es la madre de Dios, yo voy a decir que sí, es la mamá de Dios. No es eso, no vamos a sacrificar la verdad de Dios por pasarla bien o por, ¿verdad?, congraciarnos con alguien, no es eso. Sino que no vamos a instar nosotros ahora, hoy en día, no vamos a iniciar movimientos que hagan o que lleven a un grupo de gente a rebelarse. O sea, no vamos a hacer guerrilla. ¿Sí me explico? Nosotros no tenemos ese llamado. ¿Cuál es el llamado que tenemos como cristianos? De ser salvos, de reflejar a Cristo en el carácter. Claro que muchas veces, dependiendo de la situación, hay que mantenernos fieles a las verdades de Dios. Si hacen ilegal el cristianismo, nos vamos a dejar de ser cristianos por eso. ¿Sí me explico? Tenemos que tener ese equilibrio. Simplemente estoy aclarando que hoy en día, pues, hermano, pues como los reformadores, ahorita voy a ir a y los voy a... No, tranquilo, hermano. Eso ya pasó. Ellos siguen ahí, a nosotros nos queda ser fieles a las verdades de Dios, a la palabra de Dios, con la obediencia, el testimonio, y lo demás Dios se encarga de convencer los corazones. Ya no estamos en esa época. Pero en esa época Dios permitió esto para que las verdades se preservaran y se pudieran transmitir a las generaciones siguientes. Y ahorita unos hablan ahí de que ya la iglesia ocupa esta reforma, y pues mientras el Señor no nos guíe a eso, hermanos, no nos mande a eso, no tenemos por qué andar ahí con ideas. ¿Me explico? Luego ahí andan la resistencia cristiana y tomando las entradas de los estados. Es injusto, pero a nosotros no nos toca arreglar eso. O sea, nosotros no, el gobierno es corrupto, siempre ha habido, en toda la historia, hermanos, en todas las épocas ha habido corrupción en los gobiernos. Siempre ha existido eso. No porque uno ahí se pare con banderas, sino que ya eso va a cambiar, eso no va a cambiar. Por eso estamos en los últimos tiempos y cada vez todo está más difícil para la iglesia, ¿okay? Para los cristianos. Para alguien que no es cristiano, pues como pez en el agua, ¿no? Las modas, todo eso, las tendencias de hoy en día, pues alimentan el ego, la carne, cosifican a la gente. Pero para un cristiano cada vez se vuelve más retador ser cristiano por cómo están las cosas hoy en día. Pero no, Jesús nunca nos llama a ir a quemarle la casa al presidente, a quemarle la... No son comportamientos de hijos de Dios. Porque debemos ser, recuerdan, pacificadores. ¿Por qué de pacificador tiene que ir a aventarle, ¿verdad?, del Halloween ahí cosas a la iglesia? No es la actitud. Pero bueno, siempre, eso sí, tenemos que decir la verdad, predicar la palabra de Dios hasta las últimas consecuencias, pero con fidelidad y con amor a las almas, para que escuchen las verdades. No para presumir conocimiento, no para regañar por regañar, no. Con el deseo de que alguien que escuche pueda ser convencido por el Espíritu Santo para el arrepentimiento y salvación. Amén. Pero bueno, Calvino y Farel fueron desterrados de Ginebra. Dice, el momento en el que estos hombres, en el momento en que se separaron, Farel aceptó un llamado pastoral a un hombre de apellido Neuchâtel. Y Calvino finalmente se dirigió a Estrasburgo, donde fue invitado por Martín Bucero a servir como pastor en la congregación francesa y a desempeñarse como profesor de teología. Durante los 3 años siguientes, Calvino desplegó una notable actividad.
Los años de Estrasburgo fueron significativos por muchas razones, pero particularmente importante fue la influencia de este hombre, o de un hombre hacia Calvino que fue otro reformador. Calvino lo llamó de apellido Bucero, muy honrado padre en el Señor, lo llamó de esta manera. Y ciertamente la teología de Calvino comenzó a madurar significativamente bajo la influencia de este hombre, desde la prominencia dada al papel del Espíritu Santo hasta la concepción de la teología como piedad, pasando por la política eclesiástica, la Eucaristía y la doctrina aquí es donde él desarrolla la doctrina de la predestinación, y todo ello se derivó e influyó en gran manera gracias a la influencia de este hombre de apellido Bucero. En palabras de un erudito moderno, se puede concluir con razón que Calvino llegó a ser el mismo, a ser quien era, debido a la amistad con este hombre. Hay mucho de cierto en ello, podemos decirlo. En resumen, no se puede, no se puede decir qué tanto fue lo que influyó en Calvino este hombre, pero sí hubo bastante influencia también. Porque bueno, aquí él desarrolla en este periodo lo que es una de las doctrinas más significativas y polémicas pues, de Calvino, ¿no? Fue la predestinación. Estrasburgo también trajo cambios en la vida personal de Calvino. Mientras estuvo allí, Calvino se casó, fíjese, se casó con una mujer llamada Idelette de Buré, una viuda de un prominente anabaptista. Sus amigos se preocupaban por su propensión al exceso de trabajo y pensaban que una esposa sería buena para su salud. En una carta a Farel, Calvino da una idea de su perspectiva sobre el matrimonio. Calvino escribe lo siguiente, fíjense: no soy uno de esos amantes locos que una vez enamorados de la bella figura de una mujer abrazan también sus defectos. Esta es la única belleza que me atrae, si es modesta, decente, sencilla, ahorrativa, paciente y capaz de cuidar de mi salud. Es lo que él decía. Le presentaron, fíjense, varias candidatas a Calvino, y cada vez declinó a seguir a estas posibles. Decía que no. Una era demasiado rica, otra no hablaba francés, así. Hubo algunas ahí, pero finalmente conoció a la mujer con la que se casaría, y que fue Idelette de Buré. No hay constancia de un noviazgo, no se sabe, no hay mucho al respecto, probablemente porque la verdad puede que nunca haya habido un noviazgo, pero se casó con Idelette en agosto de 1540 y con ella venían sus 2 hijos de su matrimonio anterior. Pero bueno, está claro que las responsabilidades del ministerio tuvieron prioridad sobre su matrimonio. Fíjense esto. Esto no quiere decir que no apreciara y honrara a su esposa, sino que el matrimonio para Calvino no era su primera vocación. Ahora, bueno, aquí esto fue un poco de exceso de trabajo por parte de Calvino, porque es cierto que el servicio a Dios es muy importante. Eso no significa que por eso tenemos que sacrificar nuestra vida, en este caso su matrimonio, ¿no? Pero su prioridad ministerial se refleja en el hecho de que Calvino pasó 32 años de las primeras 45 semanas de su matrimonio fuera de casa por asuntos de la iglesia. Ahora, bueno, aquí se nos ha enseñado bastante y no voy a extender mucho aquí porque no es mi tema, pero debe haber un equilibrio siempre en todo como cristianos. ¿Sí me explico? Ahora, lo ideal es que uno tenga el corazón para la obra. ¿Sí me explico? Si uno tiene el corazón para el Señor, lo va a tener para su obra también. Porque ¿qué es más importante? ¿Se acuerdan una vez lo que el pastor Shui decía en una enseñanza? ¿La obra del Señor o el Señor de la obra? O sea, el Señor de la obra, ¿sí o no? Porque ¿de qué nos va a servir estar aquí, activo en las cosas que hacemos, si no tenemos comunión con Él? Mucha gente se enfrasca y pierde mucho tiempo en haciendo cosas para Dios, pero sin Dios. ¿Se acuerdan de lo que platicábamos, lo que una vez enseñábamos, como a la manera de Caín? Las cosas correctas, pero con el corazón equivocado. Caín no le quería ir, tal vez no le interesaba llevarle una ofrenda a Dios. Por eso le llevó lo que consideró que era bueno, pero no lo mejor. Porque Caín no tenía un corazón correcto. Entonces,
Bueno, Calvino aquí se excedió en esta parte. Ahora, pues ahí, hermanos, el Señor ahí nos ha enseñado mucho y ya no es mi tema. Pues oremos nada más para que nos dé ese equilibrio y que ahora sí que no hagamos del servicio un ídolo, ¿verdad? Tenemos que tener equilibrio, o sea, no va a ser que no a la primera, no, pues ya no voy a servir, no, hay que tener compromiso, hay que tener estabilidad. Es muy importante esta palabra, hay que ser estables. El hombre inconstante, ¿se acuerdan que dice la palabra de Dios? El hombre de doble ánimo, perdón, es inconstante en todos sus caminos. Un hombre de doble ánimo es alguien que no está convencido, es alguien que no tiene claro si debería estar o no aquí. ¿Para qué? ¿O por qué? Bueno, pues de lo que se me aclara, pues aquí le voy a dar, ¿no? Porque todavía no sé qué Dios quiere. No, hermano, no tiene que saber, tiene que estar convencido de que este es el lugar al que pertenecemos. O sea, Dios quiere que esté aquí le voy a ser fiel. Hasta que Dios quiera, hasta que Dios, ¿verdad?, ponga a alguien para, en este caso, capacitarlo y que tome mi lugar y Dios ponga en otra parte, o hasta que Él regrese, ¿no? Pero ser fiel a lo que Dios nos ha demandado, ¿verdad? Todo con un equilibrio, porque luego pasa mucho que servidores se dedican demasiado y descuidan sus familias. Todo tiene que tener un equilibrio. Luego uno se pregunta, pero ¿por qué mis hijos no están en la iglesia? ¿Por qué no quieren nada con Dios? Y pueden ser muchas razones, hermanos, pero si nosotros no nos dedicamos el tiempo para orar y pedir a Dios sabiduría para evangelizar, para educar a nuestra familia en las cosas espirituales, pues, y luego si nosotros no somos ejemplo, pues menos, ¿no? Entonces, bueno, ya no me tengo que ir a salir, ya no van a querer venir, pero no vienen por eso, que siempre les tiro algo, ¿no? Pero bueno, pero hay que aprender a educar a nuestra familia, ¿sí o no? ¿Por qué debemos venir a la iglesia? ¿Por qué es importante estar en tiempo, a tiempo? ¿Por qué? Y bueno, y si yo no sé, hermano, pues con razón no viene. Pues hay que orar para que Dios nos dé a nosotros la palabra que necesitamos para primeramente estar convencidos de por qué debemos estar aquí, para poder enseñar a nuestra familia. Entonces, hoy yo le pregunto, por el hecho de trabajar, uno, en mi caso, como varón, supongamos, a ver, por el simple hecho de ir a trabajar 8 horas y traer el dinero en mi casa, ya con eso mis hijos van a salir súper educados, ya con eso mi esposa va a ser, no, a mí me toca esa parte. ¿Me explico? En los eventos, ahí en las enseñanzas, ahora, pero aquí Calvino se encendió, ¿verdad? Él mismo confiesa que era un amante loco, ¿sí? Muy diferente a Lutero, que llevaba su corazón en la manga, que llevaba su corazón en la manga sobre Katy von Bora, que fue su esposa, y Calvino no era de esa manera. Calvino tuvo un hijo llamado, bueno, es que se escribe Jacques, pero se dice Jacques, ¿okay? Jacques, pero se escribe Jacques. Acuérdense que los nombres en francés ahí, ¿no? Él nació en julio de 1542, pero no sobrevivió, fíjense. En cuanto a Irelet, nunca recuperó completamente su salud y finalmente murió a finales de marzo de 1539. Nosotros sabemos estos hechos, pero el proceso que estaba viviendo, no sé si al final, ¿verdad?, Calvino había perdido la lección, pero es tremendo todo esto. Tenemos una carta de Calvino a un amigo suyo, que la escribió aproximadamente en abril de 1549, en la que habla de su pérdida, y Calvino escribe lo siguiente: la mía no es una pena común. He perdido a la mejor compañera de mi vida, a la que no solo habría compartido gustosamente mi exilio y mi pobreza, sino incluso mi muerte. Y concluye: fue la fiel ayudante de mi ministerio. Es interesante que incluso en sus reflexiones más tiernas sobre su esposa, sobre Irelet, su principal virtud parece haber sido apoyar su ministerio. Y miren, hermanos, a lo mejor puede ser algo loable, ¿no? Algo, pero es curioso, pero no en el sentido bueno, sino en el sentido de sospechoso, porque, bueno, ¿cuáles serían las últimas palabras que quisiera decir de su esposo, de su esposa? Pues era el que me ayudaba aquí en la iglesia. Eso me hace pensar que, pues, Calvino estaba más obsesionado con su trabajo, con sus obras,
y no en ser un esposo delante de Dios aprobado. Pero bueno, ya cada quien, ¿verdad?, sabrá qué decir al final. Pero eso sí, hermanos, Calvino aquí, yo con todo respeto, ¿verdad?, no está aquí para defenderse, no estamos aquí tampoco para quemarlo, simplemente aprendemos del hecho, porque no es contra la persona. Entonces hay un principio en los debates que uno tiene que aprender a dominar, que no es contra la persona, es contra el punto. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Y así a alguien le toca decirlo, bueno, no es contra ti, es contra lo que, vamos a hablar de lo que dice, ¿verdad? Porque luego a veces uno lo toma personal, tú estás hablando mal de mí, no estamos hablando mal de Calvino, no hay que tener ese equilibrio, ¿ok? Sino del hecho, puede ser, esto le puede pasar a cualquiera. Aquí nos tocó aprender de estos actos, pero de Calvino. Entonces, él describe a su esposa de esta manera, en vez de decir la compañera que Dios me dio, que fue, ¿verdad?, verdaderamente como un reflejo de la gracia y el amor de Dios para mí, buena, agradable. Ay, se hubiera habido ahí en una descripción llena y empapada del amor de Dios, no tanto de esto, de que bueno, pues era mi compañera y que te ayudaba en el ministerio. Entonces, aquí habla pues que Calvino tenía ahí es un tema, ¿no? En este caso él, pero puede pasarnos que nunca se quite de nosotros, hermanos, que es importante servir, pero es mucho más importante aprender qué significa servir. ¿Sí me explico con eso? Que uno puede hacer cosas aquí en la iglesia, ¿no? Uno puede limpiar, puede aprender a tocar los instrumentos, unos peores, ¿no? Pero uno puede aprender a predicar, uno puede hacer muchas cosas. Pero el significado de hacerlo y lo que representa y lo que conlleva y lo que implica el hacerlo, eso es más importante antes de querer hacerlo. Porque antes de hacer, ¿se acuerdan lo que hemos enseñado aquí? Tenemos que ser. Tenemos que tener un corazón de siervos. Pues cualquiera puede hacer cosas, hermano. Como decía mi abuelito, no, cualquier mariachi canta, ¿no? Pero el entender por qué, para qué lo hacemos, es más importante todavía que el hecho de hacerlo. ¿Me explico con eso? Y esto pasó mucho en la época de la Reforma y en otros periodos de la iglesia, en la que hombres con buenas intenciones, porque no podemos decir que pues, Calvino estaba gobernado por 7,000 demonios ni nada de eso, pero con buenas intenciones, por no tener un equilibrio, por no tener bien asentado sus responsabilidades, bueno, se fueron en exceso, se fueron en cosas que pues, pasaron. Y que no nos toque aprender pues a la mala, ¿sí o no? Porque luego somos muy obstinados, muy agarrados, ¿no? Más aquí en el norte, no en los Cachanillas, ¿no? Y ay, hermano, es que yo soy así, mi familia siempre ha sido así. Bueno, pues, cuando me dicen eso, yo digo, hay que no respetar, pero si uno llegara a usar esa frase, mediten uno mismo. A ver, siempre he sido así, bueno, volteé para atrás. ¿Qué me ha traído ser así? ¿Valdrá la pena? La historia de nuestra familia, ¿de qué le valió a mi papá, a mi abuelito, ser como eran? ¿De qué provecho sacaron? Jesús nos enseña muchas cosas. Me acuerdo que estamos, ya con eso terminamos, pero para soltar esto último, vivimos en un mundo que sabe qué es lo que hace ante el pecado, no reconocerlo, justificarlo, tratar de cubrirlo con, no, más que mira, tú no sabes, yo tengo otra versión, bueno, tengo otros datos. Bueno, pues, pero yo le creo a la palabra de Dios. Yo me quedo con la palabra de Dios. Entonces hay que tener un equilibrio en todas estas cosas. Entonces vemos que los reformadores hemos visto que hicieron cosas, que aportaron cosas importantes para la iglesia, sí, el desarrollo de la teología también, para los principios, pero también hubo cosas que se les fueron. Entonces, digo, pues, no eran perfectos, ¿no? Lo que sí es que de eso aprendemos nosotros también para tener cuidado, ¿no? Como en el caso de Calvino, que se obsesionó con su trabajo, con enseñar la Biblia, con estudiar la Biblia, con
con sus obras, 80 capítulos, hermanos, de tener 10 capítulos de la institución de la República, tener 80 habla de que le dedicó mucho tiempo, demasiado, tal vez más del que debió hacerlo. Tal vez ese tiempo que le dedicó a esa obra para tal vez alimentar su ego, se le pudo haber dedicado a otras cosas, como crecer, madurar como hombre, porque no sabemos si al final de su vida sería un hombre maduro. Por lo que leemos había cosas en las que no, pero ¿sí me explico? O sea, hay que aprender a dedicarle el tiempo necesario o que deben llevar a las cosas como debe ser y no en un desequilibrio. Y luego por eso tenemos consecuencias. Pero bueno, hermanos, es nuestra oración que Dios nos ayude, ¿sí o no? A ver lo que está mal, primeramente uno. ¿Qué es o qué son las actitudes en mi servicio a Dios? El servicio ya sabemos que no es las cosas que hacemos aquí, sino en mi vida, en mi obediencia, en mi servicio en casa. ¿Cuáles son las actitudes que delante de Dios no son correctas? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo me dirijo a mi familia, mis hijos, mi esposo, etcétera? ¿Cómo reacciono cuando me dicen, cuando estoy en algo que realmente me equivoqué y no quiero reconocer? No, nada, pero tú qué sabes, si empezamos, no, y no te digo. O sea, ¿sí me explico? Pero bueno, ya eso, ya se convirtió en predicación aquí, ya es el Señor que nos haga ver. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a seguir aprendiendo de aquí de esta historia, porque hubo más cosas todavía, pero que Dios nos redarguye su espíritu, porque que venimos a aprender de la historia de la iglesia. Venimos a aprender. ¿Para qué? Para que uno aprende las cosas. Para evitar los errores, ¿sí? Para evitar equivocarse. Es que nos ayude a aprender lo más importante de todo esto. A lo mejor no se acuerdan de las fechas. Está bien, hermano, miren. Pero quedémonos con lo que Dios quiere que nos haga. Cuidarnos de muchas cosas que han pasado. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Porque ya empezó la serie. ¿Se cuándo está viendo? De los narcos santos. No, ya no, con esto aquí, espero que las shows se miren mejor. Bueno, mejor la Biblia. Ahora y mejor la Biblia es la mejor serie. Vamos a orar para terminar y si Dios permite, la próxima semana aquí nos miramos, ¿verdad? Bueno, si Dios permite, el sábado para venir a alabar al Señor y el domingo también para ser bendecidos con su palabra. Bueno, oremos. Padre, gracias damos en esta tarde por este tiempo que nos permitió de la historia, de estudiar un poquito y aprender un poquito de la historia de la iglesia, sin duda de muchas cosas. Pero gracias damos porque en ese tiempo, en esa época, en ese periodo, se permitieron muchas cosas, se subieron muchas cosas, pero pues ahí podemos seguir viendo y aprendiendo que aunque fueron hombres que intentaron hacerlo lo mejor que pudieron o con el mejor deseo tal vez de darle la prioridad más alta a la verdad de tu palabra, pues por irse en un extremo descuidar otras cosas. No nos toca a nosotros juzgarlos, no es nuestro lugar. A nosotros te pedimos que nos enseñes, que nos des un corazón enseñable para aprender de estos episodios de la iglesia y no ver a las figuras protestantes como cosas malas, negativas, sino enfocarnos en las acciones y la enseñanza que hay para hacer o no hacer lo que esta vez sí hicieron. Llévanos también a nuestros hogares, guárdanos el camino de regreso, guárdanos la salud, nuestros vehículos, la falla, el accidente, y guárdanos hasta el camino, para podernos volver a dormir si así lo permites el día sábado, también el domingo, para gozarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús, que todos son